Muy bien, estamos en vivo. Excelente. Muy buenos días a todos. En breves segundos vamos a dar inicio a este evento, la ceremonia virtual La CENACIT y ORCID, añadiendo valor a la comunidad científica, tecnológica e innovadora. Estamos esperando que más asistentes se conecten al evento. Muy bien. Muy buenos días a todos. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, les brindamos la más cordial bienvenida al evento virtual La CENACIT y ORCID, añadiendo valor a la comunidad científica, tecnológica e innovadora. Mientras esperamos que más asistentes se conecten al evento, les informamos que este webinar está siendo grabado y una vez termine podrán encontrarlo en el canal de YouTube de la CENACIT llamado Imagina TV. Repito, Imagina TV. En breves segundos vamos a dar inicio a este evento virtual. Les invitamos a enviar sus preguntas, las cuales serán respondidas al final de este acto. También pueden unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag CENACIT-ORCID. Como primer punto tendremos palabras del doctor Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la CENACIT. Muy buenos días a todos. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, les brindamos una cordial bienvenida a este evento que organizamos en conjunto con ORCID, una organización con la que estamos añadiendo valor a la comunidad científica, tecnológica e innovadora del país. Me complace anunciarles que Panamá es la segunda nación centroamericana en afiliarse a ORCID y es la CENACIT la primera institución panameña en formar parte de esta organización, que contribuirá a incrementar la visibilización del quehacer científico local en el mundo. Esta integración es parte de la estrategia de acceso abierto que lidera la plataforma ABC de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en el marco de la articulación regional y global de ciencia abierta. Con esta alianza, la CENACIT adopta a ORCID como identificador único internacional persistente para investigadores, tecnólogos e innovadores a nivel nacional para crear un ecosistema favorable con el objetivo de aumentar la colaboración nacional e internacional e evidenciar los resultados de investigaciones y desarrollo tecnológico del país y gestionar oportunamente el conocimiento generado en Panamá. Ser miembro de ORCID, además de ofrecer un identificador único internacional para autores, brinda uniformidad en el registro de autores, otorga herramientas para normalizar y estandarizar autores dentro de una organización, para uniformar los registros y mostrar datos bibliométricos de la dinámica nacional. La CENACIT se encuentra trabajando en la consolidación del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento. ORCID logra identificar científicos y autores académicos de forma única y particular a través de su identificador denominado ORCID ID. Actualmente esta organización colabora con distintas instituciones prestigiosas y el ORCID ID está integrado en muchos sistemas utilizados por editores científicos, agencias financiadoras, instituciones y otros servicios relacionados con la ciencia, tecnología e innovación. Estamos seguros que esta nueva alianza nos permitirá automatizar procesos para continuar generando conocimiento que contribuya al desarrollo de nuestro país. Así que hoy tenemos la grata presencia de importantes miembros de ORCID y, como les digo, esta alianza nos permitirá darle más proyección a la ciencia y a la tecnología panameña dentro del mundo. Muchas gracias a todos los miembros del panel y a las personas que se han inscrito y ojalá sea de agrado de ustedes esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor Sánchez Urrutia.
A continuación, presentaremos un video de la doctora Milena Gómez Cedeño, Secretaria Nacional Adjunta y Directora de Innovación Empresarial de la CENACIT. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación CENACIT, es de sumo agrado anunciar que nos hemos afiliado a ORCID, una organización independiente sin fines de lucro que proporciona un identificador persistente conocido como ORCID ID, que distingue a un investigador de otro. La CENACIT se complace en informar que esta alianza con ORCID ha sido posible a través de la plataforma de acceso a bibliografía científica, plataforma ABC, de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Esta acción busca crear valor a la comunidad científica, tecnológica e innovadora del país con el propósito de incrementar la visualización internacional de Panamá en la región y el mundo. ORCID proporciona un identificador para que las personas lo usen con su nombre mientras participan en actividades de investigación e innovación. De esta manera, ORCID brinda una herramienta abierta que permite conexiones transparentes y confiables entre los investigadores y sus aportes y afiliaciones. La visión de ORCID consiste en un mundo en el que todos los que compartan en la investigación y la innovación estén identificados y conectados de forma única con sus aportes científicos y académicos. Estamos seguros que esta alianza con ORCID contribuirá en gran medida a impulsar nuestra misión orientada a convertir la ciencia y la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Muy bien. Moving forward, Mr. Chris Shillong, Executive Director at ORCID, will share with us more about ORCID. Great. Good morning, everybody. Very excited to be with you this morning. First of all, let me apologize for talking to you in English, but hopefully you can see the translation of my remarks on the screen. As was said, my name is Chris Shillong. I'm the Executive Director of ORCID. I'm new. I joined a few weeks ago, so this is my fourth week in the job. And we're very, very happy and excited to welcome CENACIT as our first member in Panama, which is our 51st country. Also our first funding body in Central America, and only our second member in Central America. ORCID's vision is a world where all who participate in research across the world in scholarship and innovation are uniquely identified and connected to their contributions across disciplines, borders, and time. So we're always very excited when we add a new country to our list. And we see CENACIT as a key partner in the region, helping to expand understanding about the value of ORCID for researchers. And we're very happy that CENACIT is taking a leading role in driving adoption of ORCID across Central America. So we look forward to working together with you all to increase adoption and membership, both in Panama and more broadly in Central America. And we are very excited about the possibilities and the potential. So welcome, and thank you very much for the opportunity to speak today. Thank you very much, Mr. Shillong. Siguiendo con el programa, el licenciado Robinson Zapata, jefe del Departamento de Información Científica y Tecnológica de la CENACIT, abordará sobre el proyecto para la consolidación del Sistema Nacional de Gestión del Conocimiento. Muy buenos días a todos. Gracias por participar en nombre de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la CENACIT y de la plataforma ABC. Bueno, el día de hoy voy a hacer una presentación bastante corta para compartir algunos datos interesantes sobre la estrategia que estamos trabajando desde la plataforma ABC para conformar o consolidar un ecosistema que nos permita obtener datos e información bibliométrica y además visibilizar
la producción científica nacional a niveles internacionales. Bueno, como todos sabrán, y siempre tengo que mencionar que la plataforma ABC es una estrategia de la SENACID que se gestó aproximadamente en el año 2014 de manera formal, y tenemos distintos tipos, o hacemos distintos tipos de iniciativas, como por ejemplo facilitar el acceso a la literatura científica a través de suscripciones o de bases de datos en acceso abierto. También hemos llevado a cabo distintas estrategias para apoyar la visibilización, la evaluación y la preservación de nuestra producción nacional, sobre todo en apoyar el fortalecimiento de las revistas científicas nacionales. Pero también desde hace aproximadamente 2 años hemos incluido o nos hemos inmerso en los temas de ciencia abierta, específicamente en acceso abierto. Entonces es ahí donde todo el proyecto radica de lo que estamos conversando hoy. Si nosotros vemos la producción científica internacional a nivel de Mapamundi, podemos observar o visualizar que la producción científica pareciera estar sesgada o pareciera ser que los países del norte son los únicos productores de científicos del mundo. Y esto puede ser cierto y puede ser por diferentes razones, puede tener diferentes explicaciones este mapa, pero una de las principales explicaciones por la cual el mapa está distorsionado es porque nuestros países, los países latinoamericanos y en general los del sur, no han llevado a cabo estrategias hasta las últimas décadas para poder visibilizar adecuadamente u oportunamente su producción científica. Entonces, esta es una de las razones. Por supuesto, hay otro tipo de razones como fuentes de financiamiento, inversión en ciencia, tecnología e innovación y otras razones, pero uno de los principales componentes o factores por los cuales se tiene la percepción de que nuestros países producen menos o se subestima la producción científica de nuestros países es porque no se visibiliza en los canales adecuados. Entonces es ahí donde entra la ciencia abierta para generar un ecosistema, generar un entorno y generar políticas que nos permitan interactuar, relacionarnos, colaborar con diferentes países, colaborar a nivel también nacional. Muchas veces no conocemos, a nivel nacional no conocemos ni qué hace nuestro colega, qué hacen nuestros diferentes institutos. Entonces, es ahí donde la ciencia abierta es una oportunidad en donde se busca hacer que la ciencia llegue a los estratos que tienen que llegar, a los tomadores de decisiones, a los gestores de ciencia y a la ciudadanía en general. Entonces, la ciencia abierta está parametrizada en diferentes estrategias, como por ejemplo la ciencia ciudadana, el acceso abierto, la educación abierta, los software libres y un conjunto de políticas y estrategias que van o buscan llegar o que la ciencia llegue oportunamente a la sociedad en general. Además, entrando ya en el ámbito de la comunicación científica, hay un ciclo que se cumple generalmente o se debe cumplir generalmente para visibilizar los productos intelectuales que se generan en nuestras instituciones, en nuestros países. Por supuesto, primero estos datos deben ser recopilados a través de investigaciones, procesos de innovación, procesos de desarrollo tecnológico, que se dan en los centros o en los centros de investigación o los centros de formación como las universidades. Además, dentro de ese proceso de comunicación científica se articula oportunamente la autoría, en donde podemos nosotros atribuir los derechos de autor, podemos nosotros gestionar, podemos incluso traspasar derechos patrimoniales de nuestra producción científica. Luego, entonces, dentro de ese proceso de comunicación, uno de los principales componentes debe ser o es la colaboración, en donde debemos o se crean redes y grupos y plataformas para poder dar a conocer ese tipo de la información que se genera en las instituciones o en el país, que se dan a través o principalmente de las publicaciones o las divulgaciones, como en los journals o en las revistas, en congresos y otro tipo de plataformas en donde se divulga el conocimiento. Luego, esta información que se genera dentro de estas publicaciones debe ser descubrible, debe ser encontrable, debe ser capaz de ser descubierta por las personas,
Por lo tanto, hay diferentes tipos de canales en donde nosotros podamos hacer llegar adecuadamente a nuestro público o al público objetivo esa información, para luego entonces ser almacenada adecuadamente y para ser preservada. Entonces, para poder nosotros, una vez ese conocimiento que generamos, transferirlo a las diferentes generaciones y aportar al flujo tradicional o el flujo continuo o dinámico del conocimiento mundial. Entonces, nosotros desde aproximadamente el año 2018 hemos empezado a trabajar en diferentes estrategias en donde, por supuesto, uno de los principales componentes son las plataformas digitales, y estas plataformas digitales funcionan, y además las estrategias políticas funcionan con diferentes principios. Uno es que la data o la información que se genera debe ser encontrable, debe tener metadata rica, suficientemente rica, y además debe atribuirse identificadores persistentes. Los identificadores persistentes no es más que códigos o identificadores que se le atribuyen a un producto o a un autor para poder diferenciarlo de otro. Entonces, dentro de ese principio, y es aquí la importancia por lo cual hemos empezado la colaboración con ORCID para poder también que atribuir a la data que se genera en nuestro país pueda ser encontrable en distintos tipos de plataformas que se utilizan a nivel mundial. Además, debe ser accesible, precisamente manteniendo estas directrices de metadatos para que pueda ser leído tanto por las máquinas, por las computadoras, por los servidores, pero también por los humanos, que cualquier persona que quiera encontrar información pueda pueda acceder a ella. Y esto va también sumado a que estas plataformas sean interoperables, que los lenguajes que utilicen para comunicarse sean uniformes, sean estándares, lo cual puede hacer visible la información y pueda ser reutilizable. Podemos utilizar esa información para generar más conocimiento, utilizando licencias, utilizando diferentes mecanismos para proveer esa información y que sea reutilizable. Dentro de nuestro país y en otros países de la región, hemos visto tradicionalmente, y todos conocemos, toda la comunidad científica conoce estas necesidades, en el cual no contamos con una plataforma que muestre una plataforma centralizada que muestre nuestra producción científica nacional, que la visibilice y además pueda conectarse con otras plataformas a nivel internacional. Tampoco, y otro problema que aún existe, es que no tenemos datos normalizados, no tenemos datos estandarizados en los cuales las máquinas puedan comunicarse unas con otras y nosotros podamos también como humanos leer esas publicaciones, esos datos o ese conocimiento. Además, y muy importante, aquí también entra muy bien ORCID en cómo nosotros podemos identificar o desambiguar nombres, personas, para poder atribuirle una producción científica, lo que nos trae un problema de cómo evaluamos entonces, si no podemos saber ni siquiera quién es el autor de una producción determinada, cómo podemos entonces evaluarnos como país, como institución. También eso trae otros problemas como no nos permite llevar esos productos o esos derivados de investigación e innovación a la sociedad. No podemos incrementar ese impacto, tenemos incluso llevar al impacto social, porque no tenemos un espacio en donde podemos centralizar, no tenemos una plataforma donde podamos reconocer expertos en algunos temas determinados. Por lo tanto, y por supuesto, como no conocemos qué tenemos, no vamos a poder preservar nuestro conocimiento y en algún momento podríamos perderlo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si alguna editorial científica cierra, algún journal cierra o se clausura? Esa información que publicaron nuestros panameños en esa revista la vamos a perder. Entonces, como ya les adelanté, desde hace más o menos 2 años empezamos un camino que está compuesto por distintos tipos de proyectos que buscan visibilizar, evaluar y medir la producción científica que se genera en nuestro país. Por allá en el año 2018 tuvimos varias reuniones importantes
con diferentes actores que tenían más experiencia en estos temas, tanto actores nacionales como internacionales. Entre los nacionales puedo mencionar la Universidad Tecnológica de Panamá, internacionales con nuestros colegas de otros países, en donde dijimos, bueno, vamos a reunirnos como instituciones, citamos o convocamos aproximadamente 25 instituciones y llamamos a un foro técnico en donde conversamos para determinar qué tenía cada institución. Al final nos dimos cuenta de que cada uno hacía lo que podía, cada uno invertía o tenía su información como lo considerara, y no necesariamente podíamos luego conectar esas plataformas entre sí. Entonces, en septiembre-octubre del 2018, fortalecimos nuestra red internacional, contactamos a organizaciones como La Referencia, como Viredial y otro tipo de instituciones que tienen experiencia desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico para apoyarnos sobre esta y además sumarnos a estas estrategias también que se llevan que se llevan en la región. Y luego entonces en marzo del 2019 lo que hicimos fue, tuvimos algunas reuniones de alto nivel con algunas autoridades y planteamos el proyecto de crear un repositorio nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y es ahí entonces donde, gracias a La Referencia, donde nos traspasó tecnología, nos traspasó también experiencia en cómo incorporar un ecosistema en donde un repositorio nacional o un nodo nacional sea uno de los puntos neurálgicos de este ecosistema de información que estamos pretendiendo construir. Luego entonces vino un camino de fortalecimiento técnico en donde con apoyo de la Universidad Tecnológica dijimos a las instituciones, vamos a ayudarlos a implementar repositorios y otros sistemas de información en el cual puedan comunicarse, trabajen con directrices de metadatos que se utilizan en la Unión Europea, por ejemplo, que son los que estamos basándonos, y podamos nosotros comunicar esta plataforma para generar este ecosistema que pretendemos. Entonces, nos dimos cuenta en el camino también que, entonces, ¿cómo identificamos a los autores? ¿Cómo podemos nosotros generar datos de estas publicaciones? Es ahí entonces donde, gracias también a las alianzas que tenemos a nivel de la región, tuvimos el contacto con Ana, que la van a conocer en unos minutos, para poder entablar una alianza con ORCID y poder entonces tener prácticamente un salto cuántico en procesos y automatizar estos procesos para generar luego proyectos que nos permitan visibilizar la producción científica. Entonces, a partir de octubre de este año, oficialmente somos miembros de ORCID y la idea entonces es utilizar ORCID como una de las piedras angulares para construir este ecosistema. Entonces, al final durante este mes hemos estado trabajando en levantar un directorio nacional. Acá vamos a hacer una integración. Luego Alberto va a explicar sobre cómo vamos a hacer la integración del API de ORCID para poder, digamos, empujar datos desde y hacia el directorio nacional y ORCID. Entonces, esta es la última diapositiva. Dentro de este sistema, y para resumir todo lo que he comentado, la idea es que existan diferentes plataformas que puedan comunicarse entre sí, puedan transferir y aceptar datos de diferentes fuentes. De esos, por ejemplo, los repositorios institucionales que alimentan a su vez al repositorio nacional, que ya existe. Luego vamos a hacer una campaña de divulgación bastante fuerte del repositorio nacional. Además, estamos trabajando con el Directorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Alberto también va a explicar en detalle sobre eso. Además, para poder conectar plataformas que también gestionamos desde la CENACIT, como el CENIT, y otro tipo de plataformas que se puedan comunicar y no duplicar esfuerzos, no duplicar información y que podamos generar datos que sean limpios y que nos permitan tomar decisiones. Ok, esta es la última. Y bueno, lo que buscamos al final es, desde el punto de vista del autor, es visibilizar
y aumentar el impacto de su producción científica y además garantizar la gestión correcta de los derechos de autor. A nivel de las instituciones de nuestro país, identificar o gestionar plataformas que nos permitan compilar o centralizar la información para luego medirla y difundir a nivel nacional e internacional. Y a nivel del país lo que buscamos es democratizar la información y además también medirnos como país de tal manera de que podamos tomar decisiones basadas en datos. Y bueno, muchas gracias, esos son mis contactos y bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias, licenciado Robinson Zapata. A continuación, Ana Cardoso, Engagement Lead de ORCID para América Latina, brindará la exposición Beneficios y Potencialidad de ORCID. Muchísimas gracias a todos, gracias por su presencia y gracias a CENACYT por la invitación. Pues les voy a comentar un poco sobre ORCID. A mí me gusta mucho presentar la cara de ORCID para que nos conozcan. Este es ORCID. Somos un equipo pequeño que estamos alrededor del mundo. Estamos formados por 36 personas en 13 países y juntos hablamos 15 idiomas. Pueden conocer más en orchid.org. Normalmente, bueno, yo pongo ciertos links dentro de los slides para que puedan ampliar la información que se da, porque ya sea por cuestiones de tiempo, pues no podemos hablar mucho de algunos temas, pero van a encontrar algunos links en donde pueden encontrar mayor información al respecto. Y ¿qué es ORCID? Que ORCID nace como organización en septiembre de 2012. A diferencia de muchas organizaciones que han visto actualmente, pues nosotros sí somos una organización virtual 100%, no existen oficinas de ORCID, nace y es virtual. Como les comentaba, somos estas 36 personas alrededor del mundo, trabajando de manera remota. ORCID es una organización completamente de acceso abierto, que tiene una visión y alcance global, de lo cual nos han estado hablando los panelistas anteriores, y está guiada por los principios de privacidad y control del investigador. El foco de ORCID siempre ha sido el investigador y los beneficios que lleva este investigador. Es una organización sin fines de lucro, por lo cual está sostenida por nuestros miembros, y les voy a mostrar quiénes son actualmente nuestros miembros. Han estado hablando de que dentro de Centroamérica únicamente hay dos, CENACYT el segundo, y nuestros miembros están conformados en los diferentes sectores, ya sea universidades, entidades de financiamiento, editoriales, y lo vamos a ver más adelante. Y por lo mismo está también dirigida por y para la comunidad científica. Es importante que conozcan nuestro board, el board de directors se conforma también anualmente, pueden ser elegidos y formar parte de nuestro board, cualquiera de nuestros miembros. Este es un mapa que representa a los miembros de ORCID. Al día de hoy ya son más de 1,100 miembros y, como les decía, hablamos de miembros organizacionales divididos en lo que son consorcios y miembros de ORCID. Para explicarles un poco la diferencia existen diferentes tipos de consorcios. Un ejemplo es Brasil, con entidades de gobierno como CAPES, CIVIC, RNP, Cielo, que están conformando este tipo de consorcio, cuyo objetivo es adaptar ORCID como identificador nacional en el país. Existen otro tipo de consorcios, como el que está en Estados Unidos, liderado por LeaderSys, que es un conjunto de más de 130 universidades que son miembros de ORCID a través de este consorcio. Y bueno, lo que está en azul son los países donde tenemos presencia. Como les decía, estamos ampliando y estamos empezando a incrementar también el número de miembros en Centroamérica y en general en Latinoamérica. Como bien lo decía Robinson, queremos inclinar ese sesgo que existe en el mapa hacia el lado norte. Y hablando de usuarios, de investigadores con sus registros ORCID, ya hay casi 10 millones de investigadores que cuentan con un registro ORCID. Estamos a nada de llegar a los 10 millones de registrados.
Y una cita que a mí me parece que plasma el problema de los investigadores, de muchos de los investigadores, y a mí me gusta mucho, y dice, yo soy el 38º autor, y le dicen, este es un tuit real, le contestan, bueno, eso no está nada bien, ¿no? Y dice, bueno, espérame, no he terminado, soy el 38º autor llamado Wang. Y es un ejemplo real que a mí me gusta porque se plasma a través de la voz de este investigador el problema con los nombres. Nosotros no podemos estar creando métricas, tomando decisiones con base en los nombres. Hablamos de visibilidad, no se puede ser visible teniendo este problema con los nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas a través de su vida pueden cambiar su nombre. En ciertos países del mundo, muchas veces las mujeres cambian el apellido cuando se casan. Existen otras diferentes opciones por las cuales también los investigadores pueden cambiar su nombre o pueden ser citados o pueden publicar con diferentes nombres. Y bueno, esto genera completamente un problema. Para poder resolver ese problema en la ambigüedad de los nombres, existen estos identificadores persistentes que ya también Robinson nos mencionó, o Persistent Identifiers, por sus siglas en inglés se les conoce como PIDs. Existen identificadores persistentes para las personas como ORCID o como Scopus Author ID. Existen identificadores para las cosas, aquí hablo artículos, el DOI, por ejemplo, que seguramente ustedes conocen, o el DOI. Y para los lugares, aquí hablo de identificadores organizacionales como el GRID, como el Ringgold, como el EI. Todos estos identificadores son importantes y se tienen, la importancia es su persistencia, y no nada más la persistencia va relacionado a cuánto va a durar mi enlace, sino que realmente confiar en que este enlace, este URL, generalmente se encuentran como URLs, sea realmente, se mantenga funcionando y se pueda resolver en la web. Van a encontrar también, como les decía, estos links. Hay un evento que se realiza de manera anual, que es el Pidapalooza, en donde se habla únicamente de identificadores persistentes. Pues si bien nosotros hablamos mucho de ciencia abierta, no existe como tal o no había existido un foro para hablar de únicamente de identificadores persistentes. Y ya también Robinson nos comentó de lo que es FAIR, de cómo deben ser los datos. Y para que la ciencia pueda ser abierta, todos estos datos deben cumplir con estos requerimientos de que sean findable, accessible, interoperable y reusable, que sean encontrables y que tengan fácil acceso, de que puedan ser interoperables y reutilizables. Por eso es necesario interconectarlos con los identificadores persistentes. Para poder potenciar el valor de los identificadores persistentes, es necesario que también estos sean interoperables entre sí, porque si bien añaden valor usándose de manera independiente, su valor realmente es cuando estos son interoperables. Esto que les muestro aquí es cómo se ve la interfaz del usuario, el registro ORCID, para aquellos que no lo habían visto, y es un ejemplo real de este investigador, Leo Carlin, en donde vamos a mostrar cómo interoperan esos identificadores persistentes dentro del mismo registro ORCID. Podemos ver de inicio los 16 dígitos de registro ORCID del investigador, que se van a relacionar también con su afiliación a través de un identificador persistente organizacional, que en este caso, mostrándolo aquí, es el Ringgold ID, y que va a ir directamente a la Universidad de Glasgow, en donde también, por el otro lado, vamos a estar mostrando el ORCID ID del investigador, y empieza esa interoperabilidad de información y datos de la cual estamos hablando. Por otro lado, tenemos también identificadores persistentes para los fundings, para los financiamientos, para esas becas que están obteniendo los investigadores. Y es interesante porque aquí las entidades de financiamiento van a poder asociar con sus becas los artículos de investigación de los investigadores a través de estos números o identificadores de becas. Les hablaba también de los identificadores para los trabajos o para los works. En este caso estamos mostrando el DOI,
y el PubMed ID, ¿no? Y estos también vamos a ver que a su vez van a ir interconectados con los artículos. En el caso del otro lado, para hacer esa sincronización de información, vamos a ver que si le dan clic al número de financiamiento, los va a llevar hasta la página del proyecto directamente, en donde van a ver más información del proyecto. Y si seguimos ahondando en esta información, nos vamos a la parte de People, van a encontrar también el ORCID ID del investigador. Entonces, si se fijan, empieza la sincronización entre los sistemas. Una característica de estos identificadores persistentes es que es machine readable o lo pueden leer las máquinas y por eso se puede hacer encontrable y por eso se puede tener estas características de fair data. Hablamos de las obras y ustedes también se van al link del artículo, van a encontrar la publicación, más detalles sobre la publicación e incluso también los mismos coautores van a estar enlistados con su ORCID ID. ¿Qué es este ORCID ID del que estamos hablando? Son estos 16 dígitos, son 4 grupos de 4 divididos por un guión. Es totalmente gratuito. Si ustedes van y se registran a ORCID, no les va a llevar más de 1 minuto registrarse. Es muy sencillo, no se pide ninguna información sensible, únicamente el nombre y el apellido. Y es gratuito para los investigadores. Es portable y es multidisciplinario. Esto quiere decir que sin importar la institución a la que pertenezcan, sin importar al país en donde estén y sin importar la disciplina en la que se encuentren, ustedes pueden obtener un ORCID ID que va a ser persistente y va a durar durante toda su carrera. Se representa, como les decía, como URL. Nosotros siempre les decimos a manera de sugerencia que lo pongan abajo de su firma para que cualquiera lo pueda encontrar. También, si la revista que los está publicando lo agrega y hace el display de ese ORCID ID, va a ser muy sencillo para cualquier persona ir hasta ese link y obtener más información del investigador, creando así también colaboración y esta sincronización de información de la cual estamos hablando. Aquí es muy importante, también ya comenté, pero es muy importante entender que el ORCID ID es únicamente para las personas y no es para las organizaciones. Si bien tiene una interacción a través de la API, como lo vamos a ver, con las organizaciones, no se asigna a organizaciones, eso es únicamente para las personas. No es un perfil de autor, no es un perfil que los investigadores tengan que decir, ay, es otro perfil que tengo que agregar, ya tengo muchos y es otro perfil que tengo que manejar. No, véanlo como este repositorio en donde van a tener todas sus conexiones, también de diferentes perfiles, van a poder agregar su link ahí en su ResearchGate, van a poder tener el perfil incluso de su organización, etcétera. Entonces, véanlo como yo le puedo llamar repositorio en donde va a estar toda esa información contenida. También nada más aquí como aclaración, porque nos llegan muchas preguntas al respecto, el ORCID ID puede contener una X al final y hay ORCID IDs válidos y totalmente correctos. Y así es como se ve el registro. Esta es la interfaz del usuario, en donde tiene 3 grandes secciones, lo que es la afiliación, el financiamiento y los trabajos o las obras. Del lado izquierdo van a ver el nombre del investigador y información más a detalle del propio investigador. En donde dice websites, también pueden ustedes poner lo que yo les decía, su LinkedIn, su ResearchGate o cualquier otro tipo de link que quieran tener dentro de su registro ORCID. Con esto yo resumo lo que es ORCID y el cómo funciona ORCID. Nosotros le llamamos el ciclo virtuoso de ORCID. Y como les estaba yo comentando, ORCID no lo vean como un perfil que tienen que llenar. Nuestro lema y dentro de ORCID y uno de los objetivos de ORCID es que el investigador ya no tenga que llenar, ya no tenga que estar repitiendo los mismos datos en diferentes sistemas. Por lo tanto, el enter once, reuse often o agrégalo una vez y úsalo siempre es cómo van ustedes a poder
beneficiarse de este registro. Importante, sí, llénenlo de inicio, si es que otras organizaciones no lo han hecho previamente, pero sí es importante que lo llenen, porque no sirve de nada tener un registro ORCID en el que nada más generemos nuestro registro y no tengamos información. No nos sirve de nada, porque una vez que se haga ese display público, una vez que lo muestren las editoriales, nuestras organizaciones, entidades de financiamiento, cualquiera en el mundo que vaya hasta ese link, ese URL que se está mostrando, va a poder conocer su producción, va a poder ver todo lo que está relacionado con el investigador. Entonces, para entender bien este diagrama, como les decía, un principio fundamental de ORCID es tener siempre el foco en el investigador. Entonces, el investigador genera su registro ORCID, por eso está al centro, y va a empezar a hacer conexiones. Otro principio básico de ORCID es la privacidad y la seguridad. Entonces, el investigador siempre va a estar en total control de su registro, de la información que comparte, de las organizaciones y entidades que van a estar interactuando con su registro. Siempre va a tener que haber una aprobación previa del investigador para poder empezar con toda esta interoperabilidad con las organizaciones. Entonces, supongamos que la universidad se va a conectar con su universidad este investigador y en ese momento autoriza a la universidad a empezar con esa interoperabilidad. Idealmente, la universidad a través de la API, y aquí hago un paréntesis, estamos hablando de API. API es, por sus siglas en inglés, Application Programming Interface, es simplemente esa posibilidad, esa herramienta que hace que dos máquinas se comuniquen entre sí. Y ORCID, como les decía, por un lado es ese registro para los investigadores de manera gratuita, pero por el otro también ofrece esta API a las instituciones con la cual van a poder interactuar y funciona como un hub dentro de los sistemas de información de las instituciones. Entonces, regresando a la universidad conecta información. Idealmente, la universidad puede empujar la afiliación dentro del registro ORCID del investigador, siendo ellos la fuente de esa información y validando que ese investigador realmente pertenezca a la universidad y, lo más importante de todo, homogeneizando el nombre de la institución, normalizando el nombre de la institución, porque como sabemos, no nada más pasa con los investigadores, pero también las organizaciones pierden visibilidad cuando la citan o se escribe el nombre diferente de las instituciones en otros idiomas, con acrónimos, primero la facultad, etcétera. Entonces, hay muchas formas en cómo también están siendo nombradas las organizaciones. Para evitar eso, entonces, desde la API, con la API, la universidad puede empujar y homogeneizar ese nombre de la afiliación. Nos vamos a la entidad de financiamiento, solicita un financiamiento, la entidad de financiamiento pide esa información. Un ejemplo es el NIH en Estados Unidos. Cuando solicita el ORCID ID a los investigadores que están pidiendo financiamiento, el investigador ya no tiene que llenar muchos campos porque NIH está prellenando los formatos de solicitud de financiamiento con los datos de ORCID, del registro ORCID del investigador. Entonces, el investigador ya no tiene que llenar esos datos. Por eso es importante llenarlo y compartirlo. Idealmente, pues también CAPES lo va a hacer en Brasil próximamente, va a poder empujar la información del financiamiento a los investigadores. Siendo que también el investigador ya no tiene que llenar este registro, sino que la misma fuente de esa información va a poder empujarlo al registro. Por último, supongamos que ya obtiene el financiamiento, va a la editorial también le solicita información y va a poder leer información que ya viene en su registro ORCID, como un ejemplo la afiliación o algún tipo de financiamiento, y a su vez va a poder empujar esa información de las obras o de sus trabajos al registro ORCID. Ya nada más para finalizar, quisiera resaltar la importancia de tener una identidad digital. Este es un artículo que es un estudio que hizo la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en donde habla de la importancia de la identidad digital
persistente y cómo debe ser confiable. Y hay una parte en donde habla, esto es basado en una encuesta que se hizo a investigadores, en donde más del 60% de los investigadores mencionan que están utilizando ORCID como, dentro de su investigación como identidad digital. Ya resumiendo también dentro de la importancia de la identidad digital, obteniendo una identidad digital van a aumentar las citas de su trabajo, van a poder conectarse con posibles colaboradores en todo el mundo y también investigadores con otras disciplinas y sobre todo, y más importante, van a mejorar las prácticas de la ciencia abierta, que es lo que estamos diciendo. Esto también es un ejemplo real en donde fue el descubrimiento del hoyo negro, ¿no? Y es el artículo en donde se muestra todos los iconos que están en verdes, es la manera de hacer el display del ORCID ID de los investigadores, y bueno, yéndose dentro de los links es como van a poder obtener más información de los investigadores. Como mensaje, llenen su registro, úsenlo en todos lados, incluso en donde no lo solicitan, pónganlo en toda su producción, porque tarde o temprano van a poder tener acceso a esta información de su registro. Para las organizaciones, apoyen a sus investigadores, agreguen información a los registros ORCID para poder apoyar también el que el investigador no esté llenando todos estos datos de manera manual y poder hacer que el investigador realmente se enfoque a lo que tiene que hacer, que es investigar y no llenar formatos. Entonces, apoyen a esas organizaciones a prellenar el registro ORCID y así como otros formatos que necesitan. Recuerden que ORCID es un esfuerzo comunitario y es un esfuerzo colectivo. Y con eso termino. Aquí es en el caso de que quieran conocer más de ORCID, nosotros tenemos nuestras páginas y algunos links también de redes sociales y en los cuales nos pueden seguir. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ana Cardoso por su intervención. Continuando con la agenda, el ingeniero Alberto Crosswhite, analista de Sistema de Información de la plataforma ABC de la CENACIT, realizará una presentación sobre el proyecto Directorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y su integración con ORCID. Muy buenos días. Gracias, mi nombre es Alberto. En esta ocasión le voy a hablar del Directorio Nacional de Investigadores. El Directorio Nacional de Investigadores es una aplicación desarrollada en ambiente web. Es un software de código abierto respaldado por la comunidad de DuraSpace. Admite el almacenamiento de perfiles, ediciones, búsqueda, navegación, visualización de las actividades académicas, fomenta la exhibición del registro académico, el descubrimiento de investigadores y el hallazgo de expertos, el análisis de redes y la evaluación del impacto de los investigadores. Actualmente estamos trabajando en la implementación y vamos a dar inicio a un plan piloto en lo que es la creación de este directorio. Dentro de las ventajas que tenemos, seguro, confiable, está respaldado por una comunidad, es gratuito, de código abierto y nos ayuda con las modificaciones y el uso libre de la aplicación. Maneja metadatos, se adapta a instituciones educativas gubernamentales, privadas y comerciales. Actualmente se mantiene en registro y en crecimiento en 181 organizaciones, en las cuales podemos mencionar Brown University, Texas University, Duke University, APAP, entre otros. Es compatible con la mayoría de los operadores, los exploradores. Esto nos ayuda a la facilidad de poder ser adaptable a móviles y tablets. ORCID y el tipo de licencia que mantiene la CENACIT. Actualmente ORCID maneja 3 tipos de APIs.
API pública, básica y premium. Actualmente la Senacid tiene el registro en la premium. Esto nos facilita el uso en 5 sistemas. Actualmente vamos a utilizarlo en el Directorio Nacional de Investigadores y estamos haciendo análisis para ser integrado también con la herramienta CENET. Los datos que nos permitirá consultar ORCID, como nos comentó Ana, empleo, educación, invitaciones, distinciones, financiamiento, publicaciones, conferencias y entre otros datos que el sistema ORCID maneja, y nos facilitará el uso de todas estas consultas para ser integrado en el directorio. Los prerequisitos para la integración de ORCID con el directorio de investigadores sería primordialmente tener ORCID ID. Actualmente estamos iniciando una fase de plan piloto con investigadores y próximamente estaremos anunciando por los canales de comunicación institucional el procedimiento para la autorización y registro. Les recomendamos estar atentos a nuestras redes para saber cuándo vamos a iniciar las capacitaciones sobre el uso de ORCID para las personas que no sepan utilizar la herramienta, y para los que ya la conocen, podría ser de gran ayuda para facilidad de uso y conocer nuevas funciones de la herramienta como tal. Por el momento, esa sería la presentación del directorio. Si tienen alguna consulta, pregunta, la pueden hacer llegar al chat. Muchísimas gracias, ingeniero Alberto Crosswhite. Con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos recibido diversos comentarios, felicitaciones también hacia la Senacid y ORCID por esta alianza. Entre las diversas preguntas que tenemos, una de ellas es, por ejemplo, si se va a promover para que las instituciones nacionales tengan su ORCID ID. Repito, ¿se va a promover que las instituciones nacionales en el país tengan su ORCID ID? Bueno, creo que yo estoy llamado a responder parte de la pregunta y Ana también puede complementar probablemente algunos aspectos técnicos. La idea es, o la estrategia es, y creo que vi otra pregunta también que iba en ese sentido, es apoyar a hacer actividades de capacitaciones, talleres, seminarios y un acompañamiento personalizado para cada institución para mejorar su registro o registrarse por primera vez dentro de ORCID. Entonces, dentro digamos, del proyecto, el identificador de ORCID principalmente es a nivel de autor. Por supuesto que dentro de su perfil nosotros podemos reconocer, o cualquier persona puede reconocer, la afiliación institucional. También la idea entonces es integrar o que los datos que estén dentro del registro del perfil de investigador o de la persona estén lo más claros, lo más limpio posible, para poder luego hacer evaluaciones, que la persona también tenga esa visibilidad y la institución en cuanto a su producción y sus datos como tal. Y nada más para complementar lo que dijo Robinson, aunado a esta alianza con Senacid, como bien lo comentó, se va a hacer toda una campaña de comunicación con las universidades, con los investigadores, se va a hablar de las buenas prácticas para que llenen su registro ORCID y también a nivel institucional vamos a dar otros talleres para que conozcan los beneficios también de formar parte de la comunidad de ORCID, porque como les decía, no existe como tal un ORCID ID para las organizaciones, pero sí al momento de hacer la afiliación pueden ustedes empujar a través de la API de ORCID, que son los beneficios que les da el formar parte o ser parte de ORCID, empujar y ser ustedes la fuente para poder normalizar el nombre también de su institución. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es la estrategia para que los investigadores de Panamá empiecen a utilizar ORCID? Porque creo que va también complementada con la pregunta anterior, con la respuesta anterior,
Básicamente es hacer vamos a hacer, como recapitulando lo que dijo Ana, una campaña de promoción y comunicación efectiva a distintos niveles, ¿no? Uno de los niveles es a nivel de autoridades, conversar, tener algunos encuentros con las autoridades y posteriormente también hacer campañas de divulgación, capacitación y formación para los autores, para los investigadores y cualquier persona que quiera integrarse al proyecto. También ampliando un poco lo que comenta Ana a nivel de institución, también desde la CENACIT podemos acompañar a cada una de las instituciones a integrar el API público de ORCID, de tal manera de que reciban un acompañamiento técnico para poder hacer esa integración dentro de sus sistemas de información. Otra pregunta que nos llega, ¿cómo se adquiere el ORCID ID para publicar un artículo? ¿Cómo se puede adquirir este ORCID ID? Bueno, es simplemente registrarse, como yo les comentaba, si se van a la página de orchid.org/register, ahí mismo se van a registrar, no les toma más de 1 minuto, de verdad, es muy sencillo y ya sea para que aparezca realmente en el artículo, tiene que ser la misma revista que esté incrustando el ORCID ID dentro del artículo. Pero ustedes siempre compártanlo. Hay algunos sistemas de submisión que ya lo están solicitando en ese momento y si no, de cualquier manera, como yo les comento, agréguenlo en sus artículos. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es la plataforma que utiliza ORCID? No sé a qué se refiere con plataforma. ORCID es realmente el servicio, el registro por un lado y el uso del API por el otro, pero no es que se utilice una plataforma como tal, es el registro para el investigador a manera de interfaz de usuario. Otra persona nos escribe, ¿conocen las autoridades de investigación del país la necesidad de unificar los nombres de las instituciones? ¿Cómo se va a realizar esto? Mire, yo creo que sí, yo creo que es ampliamente conocido por toda la comunidad científica. El tema es que es parte de esta alianza, ¿no? Es una de la importancia de esta alianza y en todos los proyectos que hemos trabajado colaborativamente con las instituciones, en donde falta, digamos, conocimiento tanto desde el punto de vista de los beneficios de este tipo de integraciones, pero también desde el punto de vista técnico. Entonces, la importancia, sí, estoy seguro que las diferentes autoridades conocen la importancia y es parte también de nuestro objetivo con esta alianza con ORCID, también orientar un poco hacia dónde llevar los proyectos de los sistemas de información y cómo visibilizar su producción científica. Otra pregunta que nos llega es, ¿las universidades en Panamá tienen PIT? ¿Las universidades en Panamá cuentan con PIT? Ok. Bueno, en cuanto a los PIT o a los identificadores persistentes, sí, las instituciones panameñas tienen. Recientemente, hace año y medio, 2 años, no, en el 2019, hace 1 año y tanto, se gestó o nació una iniciativa que se llama ROR, que le da una identificación a nivel de institución. Funciona quizás en algunos componentes similar a ORCID, pero esta vez a nivel de institución. Entonces se le da un código único a las instituciones para poder desempeñar la información o su visualización. Entonces sí existe y por supuesto que nosotros también hemos estado evaluando la alternativa de quizás una adopción en futuro para las instituciones, porque ocurre, y se los puedo comentar con mucha propiedad, en cuanto hemos hecho algunos análisis bibliométricos, es extremadamente difícil identificar a las instituciones por el nombre solamente. Como un ejemplo, por ejemplo, en una base de datos hicimos un análisis de cómo un centro de investigación escribía el nombre de CENACIT y fácilmente nos encontramos 250 derivaciones. Entonces, es importante también eso. Vamos a hacer desde la CENACIT. Estamos haciendo ya los análisis técnicos y de cómo podemos incorporar a futuro este tipo de identificadores a las instituciones. Otra pregunta, ¿en ORCID se actualiza automáticamente
o cada investigador debe actualizar su perfil en la plataforma? Bueno, aquí me podría llevar yo mucho tiempo explicándoles cómo. La respuesta breve sería, de inicio, sí, hay una forma automática de hacerlo. Hay dos organizaciones, DataCite y Crossref, que son las que asignan DOIs. DataCite para repositorios, Crossref para más cuestiones editoriales. Y si ustedes, por eso les digo, siempre acompañen el ORCID ID con sus publicaciones. Si ustedes acompañan el ORCID ID al momento de submitir su publicación, estas organizaciones van a asignar el DOI. Al momento de hacer la asignación de esos DOIs, les va a llegar, si ustedes obviamente incrustaron el ORCID ID, les va a llegar una notificación preguntándoles si es este su artículo. En el caso de que sea afirmativo, automáticamente, no nada más esta vez, sino todas las siguientes, estas organizaciones van automáticamente a agregar todos los artículos a sus registros. En el caso contrario, yo les sugiero que vayan, si ya tienen su ORCID ID y no han agregado sus obras, vayan y hay unas opciones muy sencillas de Search and Link o enlazar y buscar y enlazar, en donde nosotros tenemos directamente el link con grandes bases de datos como Scopus, Web of Science, Redalyc, Base, Crossref, etcétera. Hay muchas bases de datos, grandes bases de datos donde pueden encontrar su producción y con solamente seleccionarlas, hacer ese link y seleccionarlas, las pueden llevar de manera sencilla a su registro. Excelente. Si la revista no está indexada, como autor, ¿puedo registrar ese paper en ORCID? En ORCID no, o sea, tiene que ser a través de la revista. Y la revista tiene que tener esta manera de poder hacer el display de ORCID. Excelente. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué sucede con ORCID cuando los investigadores tenemos más de una afiliación institucional? Pueden tener todas las afiliaciones enlistadas dentro de ORCID, no hay ningún problema. Como les decía, es independiente de la afiliación donde se encuentren. Entonces, esa parte sería como una parte de currículum en donde ustedes pueden agregar todas las afiliaciones donde se encuentren, incluso de manera simultánea. Otra persona nos indica, gracias por la información, hay investigadores con ORCID pero que no pertenecen al SNI. ¿Cómo se pueden integrar? Eso es indistinto, ¿no? El ORCID es un identificador personal, incluso si cambias de afiliación o si incluyes más afiliaciones, el ID te pertenece a ti como persona. Entonces, es indistinto si perteneces al SNI, si perteneces a una institución tanto, y luego entonces te cambias, o sea, es independiente, es intransferible y es propio. Otra pregunta que hemos recibido es, en el caso del Directorio Nacional y para el repositorio de publicaciones, ¿se piensa incluir becarios de doctorado o maestría pagados por el Estado, aun cuando mantengan afiliación con entidades en Panamá? Tal vez mediante una afiliación temporal con la CENACIT como una forma de preinserción o incentivo a ser miembro de la comunidad científica en el país. Pero aunque no tenga o aunque tenga afiliación, aunque no tenga. Aunque tenga afiliación. Aunque mantenga afiliación. Ok, independientemente, la idea es visibilizar, el principal objetivo es visibilizar al país y a las instituciones a nivel internacional. Por supuesto que como efecto, digamos, colateral, el autor también se ve beneficiado directamente. Entonces, si tiene afiliación con una institución panameña, por supuesto que va a formar parte del directorio. En el caso de que no tenga una afiliación panameña y es panameño, también va a poder ser visibilizado, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que los doctores panameños también puedan mostrar su producción científica a nivel nacional e internacional, porque pertenecen al país. ¿Cuál es el objetivo principal que cumple el ORCID ID para el investigador? Pues los objetivos realmente son muchos. De inicio es poder desambiguar el nombre, dar visibilidad al investigador y evitar que llene los mismos datos en diferentes sistemas varias veces, entre otros.
Perfecto. ¿El Directorio Nacional incluirá algún espacio para investigadores que les permita colgar datos abiertos? En ocasiones esto es un requisito de las revistas para publicar, ya que a veces esto tiene un costo adicional que se puede evitar con repositorios gratuitos. Ok, excelente pregunta. Sí, si recuerdan el esquema que mostré sobre el Sistema Nacional de Conocimiento, que es un ecosistema o un conjunto de plataformas que se comunican entre sí, uno de los proyectos está fomentar la creación de repositorios de datos institucionales. Ya estamos participando con una alianza, la Alianza Internacional, RDA, en donde vamos también a fortalecer, a normalizar los datos y crear plataformas o repositorios de datos como tal, para luego entonces que se comuniquen y podamos atribuir y conectar las publicaciones con esos datos como tal. Así que sí es parte de los proyectos que están dentro de este sistema, de este ecosistema, y probablemente eso lo vamos a estar acelerando a mediados del otro año. Otra interrogante que nos llega es, ¿se ha vinculado a las universidades para regular esta temática? Sí, efectivamente. También si recuerdan el esquema digamos, el cronograma o los hitos que hemos llevado a través de este proyecto, hemos empezamos con las fases de repositorios institucionales para empezar, digamos, a hablar un poco el tema, a normalizar y a implementar plataformas que tengan estándares o directrices internacionales que les permiten conectarse entre sí. Por supuesto que en ese sentido, también con los otros proyectos estamos sumando o vamos a estar sumando a las instituciones a este conjunto de proyectos y por lo tanto ORCID juega un papel también importante o central en este proyecto para poder integrar los datos como tal y los identificadores al proyecto. Otra interrogante que nos llega es, ¿qué ventaja tiene incluir el ORCID ID en el perfil de Google Scholar? Ok, bueno, yo puedo responder, Ana, y después puedes complementar, ¿sí? Bueno, el código de ORCID o el ORCID ID, lo que busca, como bien ha comentado Ana, es desambiguar y visibilizar la producción científica y al autor. Entonces, por un lado, entre más plataformas tengamos de perfiles de autores y entre más promocionemos nuestros perfiles, así bien también va a aumentar nuestras posibilidades de citación, la gente va a conocer nuestra trayectoria, por lo tanto, entonces, esa integraciones o esa visualización en otras plataformas siempre es bueno, porque así nosotros, por ejemplo, en Google Scholar no solamente muestra datos de publicaciones, tiene otro tipo de, digamos, otro tipo de enfoque más bibliométrico que por ejemplo, ORCID, que te muestra la carrera del investigador, cuál es su producción. Entonces, en ese sentido, ORCID es más robusto, ¿no? Entonces, si tú quieres identificar qué ha hecho el investigador, cuál es su carrera, le puedes dar la oportunidad, si la persona llega a Google Scholar, de ver más allá de ese autor. Sí, nada más para complementar brevemente la parte de Google Scholar, yo también aconsejaría que lo hagan de manera inversa, ¿no? También todas sus publicaciones y su producción que tienen en Google Scholar lo agreguen en su registro ORCID a través de los archivos BibTeX, porque recuerden que también ORCID va a hacer ese link con los demás sistemas, con los demás plataformas que van a estar interconectando sus datos y es donde va a ir tanto entidades y organizaciones como investigadores a ver su información. ¿Cómo va a utilizar el CENIP de la CENACIT la información del ORCID y del DUAI? Ok, bueno, también Ana puede ampliar quizás en el funcionamiento del API como tal y cómo se comunica con las plataformas, pero lo que estamos haciendo actualmente es levantando, digamos, los prerequisitos, viendo las opciones o las alternativas que tenemos para integrar el API en CENIP, de tal manera de automatizar algunos procesos, ¿no? Entonces, y además identificar a los autores como tal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a través del DOI. Bueno, allí no hemos entrado en ese tema, en el tema del DOI,
probablemente lo vayamos a ingresar el otro año. Estamos también conversando con algunas otras organizaciones, ya sea Crossref o DataCite, para también integrar este tipo de identificadores a nuestros sistemas. En la parte de ORCID sí estamos levantando, viendo las opciones que tenemos para entonces integrar el API. Se nos está terminando el tiempo, pero vamos a proceder a hacer las últimas preguntas. La penúltima interrogante que nos llega es, ¿en ORCID se pueden registrar personas que no son investigadores? Pues no hay ninguna limitación. Realmente el ORCID ID es para mostrar su trabajo, su publicación. Hay una parte en donde también se pueden agregar conferencias, software, patentes, ¿no? Entonces, no hay realmente ninguna limitación para generar un ORCID y es totalmente gratuito. Entonces, pueden también, en el caso de ser necesario, obtener un ORCID ID. Nos preguntan también si se van a realizar capacitaciones, ¿cuándo se realizarán otras capacitaciones en torno a este tema? Perfecto, sí, por supuesto, vamos a realizar capacitaciones. Estamos todavía viendo la opción de hacer una primera capacitación en diciembre, todavía no lo hemos definido como tal, estamos coordinando con Ana a ver si logramos hacerlo, pero de todas maneras los invitamos a estar pendientes de las redes sociales, de compartir su correo electrónico también para hacerle llegar la información de cuándo vamos a hacer las capacitaciones. La última pregunta que queremos hacerles a los panelistas, ¿tienen alguna estrategia para conectar la producción científica nacional con el Sistema Nacional de Información Ambiental que está bajo la Administración de Mi Ambiente? Ok, esa es excelente pregunta y no tengo una respuesta como tal, no conozco cómo trabaja el backend, digamos, del software que administra Mi Ambiente. Tendríamos que hacer el análisis, pero la idea es esa, tratar de ver cómo podemos conectar otro tipo de plataformas y por lo tanto, y por eso es importante contar con identificadores persistentes como ORCID, porque de alguna manera puede ser una vía que nos pueda comunicar plataformas. Entonces, tendríamos que ver cómo funciona la plataforma, no hemos visto cómo funciona, pero sí es uno de los objetivos, siempre tratar de ir conectando o interoperabilizando plataformas para visibilizar la información. Perfecto. Con esto hemos llegado a la parte final del evento. Les agradecemos a todos su asistencia a este acto, la CENACIT y ORCID, añadiendo valor a la comunidad científica, tecnológica e innovadora. Que tengan todos un buen día.